Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, teniendo en cuenta el momento del día en el que estés consumiendo este contenido audiovisual. Eh, Me trae aquí eh, un nuevo cumpleaños de Diego Armando Maradona. Antes de entrar en profundidad en eso, mencionar unas cuestiones respecto a este espacio, eh, al espacio reflexivo. Al principio que la idea es intentar ir cambiando los fondos de alguna u otra manera. Eh, no siempre se va a poder, pero bueno, en la medida de lo posible se hará. Y por otro lado, bueno, este tema no tiene quizás tanta índole académica o teórica como si tuvieron los otros temas, que de todas formas tampoco eran, digamos, eh, muy teóricos o académicos ni filosóficos, pero bueno, sí tenían un proceso de reflexión más centrado este, en lo académico. En este caso, bueno, al ser un aniversario por, por, por Diego Armando Maradona, bueno, tendrá otros tintes, pero siempre considero que para entender el suceso a Maradona es relevante ver la historia. Maradona ha sido, bueno, obviamente un jugador de grandes cualidades. Evidentemente es uno de los mejores de la historia del fútbol, uno de los mejores de la historia argentina también. Eh, yo no soy de la generación maradoniana, sí soy de la generación mesiánica, es decir, fui contemporáneo a Messi, obvio que no a Maradona, pero bueno, es imposible, en Argentina es imposible escaparle a ese fenómeno eh, por la cantidad de cuestiones que implica, que seguramente lo intente desglosar dentro de este espacio. Eh, bueno, campeón del mundo, subcampeón también, eh, ha logrado quizás no demasiados títulos y distinciones, ¿no? Como estamos quizás acostumbrados a ver hoy. Eh, Recordemos que eh, hoy el jugador con más títulos en la historia es Lionel Messi con 43, creo que un poquito más, 44. No, más. 45 diría. Bueno, pero está entre ese número. eh, y nada, digamos, es un número extraordinario y es un jugador extraordinario, pero bueno, Maradona no quizás lo que yo por lo menos lo recuerdo así a grosso modo tiene que ver con que, bueno, tuvo evidentemente distinciones de gran relevancia, pero bueno, no al mismo nivel que los jugadores actuales, pero obviamente siempre se destacó en lo individual y ha sido una figura eh, que, digamos, se resiste a la historia, es decir, uno ve videos hoy de Maradona y te seguís dando cuenta que son cosas que serían efectivas en el día de hoy, en cuanto a la producción de futbolística, vamos a decir. Lo, de todas formas, el fenómeno maradoniano tiene una relación con la cultura argentina. Recordemos que nuestra historia está plagada de procesos de inmigración que han sido sumamente relevantes para el desarrollo demográfico de nuestra población y a su vez el desarrollo cultural. 1880 más o menos recordemos, porque lo voy a hacer en este momento, los procesos de migraciones impulsados por Domingo Faustino Sarmiento, quien tenía la intención de poblar la Argentina eh, con los espacios más intelectuales, quizás, ¿no? Los sectores más intelectuales de Europa. Recordemos que en la formación de nuestro país, en la formación intelectual de nuestro país, está siempre mirando eh, a Occidente, obviamente, pero a Estados Unidos y a Europa. Eh,
siempre como que se engloba entre Francia e Inglaterra y también algo de España, como las miradas a las que solían apuntar esos primeros intelectuales que tuvimos en nuestro país. Eh, el hecho más claro de, de esta cuestión, ¿no? De intentar igualar no igualar, pero asemejarse a un espacio de estos que mencioné, un espacio intelectual norteamericano o europeo, es justamente la producción de nuestra constitución, eh, que tiene la misma estructura que la estadounidense, ¿no? Al menos se pensó de esa misma manera, eh, incluso hasta el preámbulo arranca casi de la misma manera. Eh, entonces, bueno, vemos esa cuestión, ¿no? Eh, lo que sucede en ese periodo histórico finalmente no es la intención que tenía Sarmiento en su posición, sino que resulta ser todo lo contrario. Quienes finalmente vienen son las personas que se escapaban de las guerras, que no tenían la capacidad económica para desarrollarse intelectualmente, y que trabajaban, ¿no? Y viene toda la parte sur de Europa, eh, que bueno, a las vistas de Sarmiento y con los términos que utilizaba Sarmiento eran más semejantes a la barbarie que a la civilización. Lo que consideraba Sarmiento era justamente eso, ¿no? Ese es el término, como el lema, uno de los más relevantes de la historia para Sarmiento, es justamente eso, ¿no? Civilización o barbarie, donde consideraba que toda esa parte intelectual era lo único posible de civilización y la barbarie tendría que ser civilizada. Y bueno, quienes ocupaban realmente el territorio argentino eran bárbaros, todos aquellos que no eran los pensadores del momento. En esa ocasión, ¿qué sucede? Bueno, formaciones de personas que comenzaban una nueva vida en un país que también estaba empezando a disfrutar de su libertad, de su independencia. Recordemos que 1816 es la independencia, digamos, muy poco tiempo pasa hasta 1880 para que el país comience a crecer. Entonces, digamos, está en pleno crecimiento. Somos un país joven. Argentina es un país joven. Eh, pero bueno, igualmente eso son percepciones de cada uno, pero bueno, históricamente nos podemos ubicar como un país joven, porque tenemos Estados Unidos, que es libre desde 1776, si mal no recuerdo. Sí, 1776. Así que, digamos, tiene un poquito más, unos años más. Eh, en todo este contexto de de una clase nueva de individuo que llega a la Argentina, al territorio, más referido con ideas, vamos a ubicarlas más de izquierda, ¿no? En todo este contexto comienza a formarse la cultura argentina. Eh, son es la organización que comienza, que desde Europa llega aquí, ¿no? Esa organización que va en contra de quizás el liberalismo, vamos a decir, de aquel momento, toda esa ese manto de cuestiones llega a la Argentina y se va a instalar en la Argentina, que es como dije, es un país nuevo que no tiene, digamos, el, el tira y afloje tan aceitado como en otros momentos, como en Europa. Eh, entonces comienzan a formarse grandes eh, instrumentos eh, de creación de identidad para todas estas personas, ¿no? Y comienzan a poblar la Argentina y sabemos todos, digamos, todos tenemos apellidos provenientes en su gran mayoría de Italia y de España, digamos, pero no es muy difícil encontrar algo que sea argentino puro, vamos a decirlo, ¿no? Estamos
trazados, nuestra identidad está trazada por el lápiz de los inmigrantes de aquellos momentos. ¿Y por qué traigo todo esto? Porque me parece que es ahí el punto máximo para entender a qué se refiere la historia con Maradona. Maradona termina siendo la expresión máxima de lo que implica ser argentino, pero no solo físicamente, digamos, no me refiero a lo aguerrido en su manera de jugar, ¿no? No me refiero a eso, sino en todo, en la ideología, en muchas cuestiones. Diego es justamente el espacio que encuentra a toda esa población que sufrió desde 1880. Obviamente hay casos siempre, pero toda esa población que formó e hizo crecer al país, encuentra en Maradona como su fruto máximo de expresión y su principal representante de ello. A ver, antes de continuar con esto, una advertencia. Es obvio que hay personas que van a estar más cercanas quizás al pensamiento de Maradona o a la representatividad que aportaba a él. Pero bueno, no vengo al caso a intentar digamos, esbozar una opinión si considero que es correcto o no. No me interesa esa charla. Sí me interesa intentar entender las cuestiones referidas a lo que implicaba Maradona. Teniendo en cuenta esto, entonces, como digo, Maradona implicaba la máxima expresión ideológica de todo ese conglomerado de cuestiones que se fueron formando. Recordemos que incluso los inmigrantes son quienes generan el primer encuentro de choque con el liberalismo que era parte de nuestro país, ¿no? Con el radicalismo, con Irigoyen, que incluso lo considero yo y mucha otra gente, digamos, lo considera como un paso anterior al peronismo, no solo históricamente, digamos, se sabe que el irigoyenismo logra su auge en 1916, pero justamente se ubica quizás hasta en lo ideológico como un pasito anterior a lo que luego será el peronismo. Y nada, implica justamente esto, ya esta correntada de inmigración logra generar en el país un movimiento representativo de sus intereses, que estaban completamente alejados a los del liberalismo. Esta es gracioso decirlo, pero esta lucha por intereses no es actual, sino que justamente como podemos observar, proviene desde hace varios años. Entonces, en el transcurso de ello, aparece una figura como la de Maradona que representa todo ese lado. De hecho, no hay quizás en un individuo que represente tan bien las intenciones liberales, por ejemplo, ¿no? Como si hay alguien que represente el pasar de italianos, de españoles, dentro de la Argentina, ¿no? De esta clase sureña, vamos a decirlo, de esta parte sur de Europa. No hay nadie que lo pueda representar mejor que Maradona a lo largo de todos los años. Y eso hace que cuando hay una figura máxima que expresa los diferentes sentimientos, pensamientos, pilares ideológicos y fundamentales de algo, es el endiosamiento de ello. Digamos, las religiones entienden
quizás a Dios como el hombre perfecto, el hombre de los hombres. Y esa es la comparación que luego se hace en lo que se puede llegar a entender con Maradona, ¿no? Maradona es el más inmigrante de todos los inmigrantes, vamos a decirlo, ¿no? Es el más nuestro de los nuestros. Eh, porque en su producción y en su composición eh, no está solo ese don magnífico para jugar a la pelota o para acontecer al fútbol, sino que está toda esa carga ideológica que luego, no, digamos, sobrepasa el pensamiento y se instala también en la escena más pública eh, del mundo del fútbol. Es decir, Maradona se hace conocido no solo por ser un gran futbolista, sino también por comenzar a pensar eh, ideológicamente dentro del fútbol. Eh, es decir, él postulaba sin ningún tipo de freno sus intenciones y, digamos, se ha parado múltiples veces de la vereda del frente de los organismos más asociados a las corporaciones dentro del fútbol, porque entendía que todo lo que, digamos, perdón, hago la advertencia, no entendía, sino es lo que yo considero que él entendía, eh, considero que comprendía que el fútbol era eh, una cuestión de la población, ¿se entiende? ¿No? Algo corporativo, algo empresarial. Y siempre se colocó en contra de eso. Y siempre fue polémico y siempre tuvo declaraciones que agolpaban las diferentes esferas ideológicas eh, del país. Imaginemos que Maradona se postuló como presidente, lo votaba todo el mundo, digamos. Es decir, no solo por lo que implicaba, como digo, ¿no? La maximización de Maradona como un dios, eh, sino que el tipo decía lo que pensaba la gente porque es parte de la gente, ¿se entiende? En su ADN está la misma composición que tenemos nosotros. Él tendrá el agregado del fútbol, ¿no? Y de la gracia y del carisma que lo caracterizaba constantemente, pero dentro de su composición estaba todo eso eh, que hacía que la generación que fue contemporánea a él lo valore como un dios prácticamente. Y eso ya pasa del espectro de justamente de una persona muy importante, pasa a ser una leyenda y pasa a ser algo que se cuenta eh, tras generaciones. Eh, como digo, como lo mencioné, para poder entender a Maradona hay que entender todo un contexto histórico, eh, social e ideológico para justamente sentarse y decir, bueno, ¿por qué es Dios? ¿Por qué Maradona es Dios? Porque, bueno, justamente es el hombre de los hombres en la Argentina, es el que gobierna los pensamientos sin ningún tipo de tapujos y que se pone la camiseta cuando lo tiene que hacer y si tiene que plantarse ante la FIFA lo hace y si se tiene que plantar ante el pueblo eh, que lo hizo grande, porque perdón, recordemos que en el Mundial 90, en Italia, eh, cuando se juega justamente con Italia, Maradona es insultado, el himno es, en realidad el himno es, los italianos silban el himno argentino y se ve la cara de Maradona sacado, insultando al público italiano, que en gran parte eh, lo adora y lo admira futbolísticamente y nos sucede lo mismo.
hay una comparación, ¿no? En Nápoles sucede lo mismo que nos sucede acá, e incluso peor, hasta quizás peor, eh, que es esta cuestión del endiosamiento de Maradona. eh, y justamente ante esa situación Maradona no duda en insultar a, a quienes habían sido gran parte de su amor futbolístico incluso. Eh, Su paso por Nápoles es más que glorioso, logrando lo que hoy se conoce como una Europa League, si no estoy equivocado, eh, siendo uno de los máximos títulos de esa institución, siendo esa institución una de las, digamos, no era la mejor de Italia en ese momento. Entonces logra justamente un proceso de revolución. Eh, ¿Por qué? Porque el fútbol es parte del folclore, ya se convierte no solo de Argentina, sino que del mundo, ¿se entiende? Obviamente hay países que tienen más afinidad o no con un deporte u otro, eh, pero en Italia sucede justamente eso. ¿Cuál es la casualidad? Que las personas que están acá y que vinieron acá son inmigrantes italianos y muchos de la parte sur de Italia correspondiente a Nápoles. Entonces, justo, digamos, somos las dos poblaciones más maradonianas quizás del mundo porque compartimos genes. Eh, y de esa forma compartimos muy probablemente ideología. Repito, hay casos, hay gente que puede pensar diferente, obvio, más vale que sí, que puede haber una persona, un napolitano que eh, tenga aires de norte de Italia, ¿no? Y es posible y sucede en Argentina, mediante los procesos electorales, lo vemos, digamos, sabemos que las clases medias bajas siempre quieren ser más y no quieren aceptar ser clases medias bajas. Bueno, eso es otro análisis sociológico que lo dejo para otro momento, pero eh, esa cuestión entonces la vemos desde esos lados, desde esa cuestión de que no es únicamente un jugador de fútbol, se separa de eso. eh, y cuando uno escucha hablar de Maradona, cuando ve a alguien que habla de Maradona, eh, no te dice, no, porque yo me acuerdo cuando hizo tal cosa en una cancha, ¿no? Si bien, una vez más, sucede eso, hay remembranzas de hechos sucedidos dentro de una cancha, como el gol a los ingleses, la mano de Dios, digamos, y demás. Eh, Todos hablan de una cuestión de representatividad, de, de todo lo que significó Maradona, incluso eh, al endiosarlo, cuando se refiere a la figura de Maradona, hablan, no, el Diego me dio alegrías, el Diego nos dio alegrías. Eh, digamos, no implica únicamente, eh, como digo, la habilidad con la pelota entre los pies y la capacidad de dejar a un compañero solo para que haga un gol y la capacidad de gambetearse a todo un equipo inglés para hacer un gol tan significativo. Eh, ¿Por qué resulta ese gol tan significativo? Primero porque es luego del periodo este, de dictaduras dentro de nuestro país, eh, porque es a los ingleses, luego de la guerra con Malvinas, y uno dice, bueno, pero es un gol de fútbol. Lamentablemente, si no sos argentino o italiano de Nápoles, es imposible comprenderlo, pero nuestra nación no ha sido reconocida por ser poderosa en lo militar o en cuestiones políticas. Somos parte de Latinoamérica, que es una población mundial que está constantemente cambiando de líderes y de sentimientos ideológicos. eh,
y que sufrimos constantemente, somos eh, el producto de lo que se nos ha trazado, ¿se entiende? Es decir, hay manos que han dibujado el destino de Latinoamérica y lo siguen haciendo, y Argentina ha sido uno de esos países, y no hemos logrado, como digo, digamos, la guerra de Malvinas, se sabe todo el hecho, no quiero adentrarme, pero Argentina no estaba preparada militarmente para ella, y se dio, lamentablemente, como era lógico que se dé, por las cuestiones, por las diferencias armamentísticas incluso. Comenzamos por ahí, luego después la formación y la elección de los soldados que han defendido nuestro país con mucho honor, y los respetamos como argentinos, debemos respetarlos siempre y recordarlos siempre. Pero era evidente que no estaba esa formación militar que sí podría llegar a tener el Reino Unido, que era el país que estaba formado hace años, que tenía el país conquistador, ¿no? Que se caracterizaba incluso por las guerras y por las cuestiones de conquista que había logrado a lo largo del tiempo. Entonces, eh, ese gol es hasta incluso, digamos, el anhelo máximo que podíamos tener en ese momento, como para decir, loco, somos nosotros, ¿eh? Este, el, lamentablemente para los eurocentristas, eh, el anhelo, la principal forma de expresión del sentimiento de nuestra tierra tiene relación con lo épico y la poesía. Somos un territorio, una parte del territorio mundial que encuentra rápidamente conjunciones de creatividad, ¿no? De ese lado más creativo del cerebro para, para inundar el mundo de eso. Se ve hasta en lo futbolístico, digamos. Eh, en los recuerdos de ver documentales, ¿no? Y demás, que se observa que los jugadores europeos, incluso en la actualidad también, ¿no? Eh, los jugadores europeos se caracterizan por una forma física más robusta, ¿no? Son, eh, digamos, lo pueden ver en la actualidad. Los jugadores son todos formaditos, son duros, no los mueve nadie. Eh, y la diferencia, lo que trae el fútbol latinoamericano, con Pelé, con Garrincha, con Maradona, con Di Stéfano, con un montón de exponentes del fútbol, lo que traen es ese sentido de creatividad. Es decir, los europeos iban al choque y llega un latinoamericano que mediante la creatividad entiende que lo mejor es eludirlos, ¿no? Es esquivarlos, no ir al choque. ¿Por qué? Porque en la contextura física de un latinoamericano es mucho más endeble, vamos a decirla, y, y justamente mucho más eh, dispareja, ¿no? Entonces, eh, la creatividad ha llegado a ese punto. Entonces, justamente por eso Maradona termina siendo lo que es. Eh, de todas formas, el asunto es inexplicable. No se pueden poner en palabras realmente todo lo que ha significado Maradona a lo largo de los tiempos, pero es una de las formas que encuentro para poder describirlo. Maradona es la máxima representación, no solo de Argentina, del argentino, del inmigrante argentino que comienza su historia en 1880, empezando primero a pelear ideológicamente con quienes gobernaban el país, digamos. Veníamos de todo, no veníamos, no había existido otro estilo de política en nuestro país que no sea el liberalismo.
y pensarnos como el granero del mundo, ¿no? Eh, entonces llegan ellos y comienzan a tomar forma y forman toda la, generan, perdón, todo este movimiento eh, popular, vamos a decirlo. ¿Por qué? Porque justamente implicaba el pensamiento de la población de ese momento. En principio, che, yo quiero votar también, porque yo elijo acá también, la ley Sáenz Peña. Y luego, che, yo quiero tener un partido también, quiero que los míos estén representados. Alem, Irigoyen, eh, las máximas, ¿no?, expresiones individuales de esa sensación. Entonces, a partir de eso, comienza un proceso de eh, hasta validez incluso de la voz de las personas que conformaban el país. Y en esa composición surge como un como una montaña, ¿no? Con el choque de placas tectónicas eh, surge la figura de Maradona como la cúspide y la máxima representación del sentimiento argentino. Porque el argentino real no es únicamente, digamos, no podemos separar de la identidad argentina a ese ser liberal, a esa persona que en su momento era completamente liberal, digamos, seguimos habitando el espacio eh, territorial entre personas de izquierda y de derecha, ¿no? Y centro también, pero digamos, la cuestión ideológica se mantiene a lo largo del tiempo. Como dije, las batallas que se dan son exactamente las mismas desde hace más de 100 años. Entonces, mediante esa cuestión, lo que se observa es que, bueno, hay de los dos lados, hay todo de los dos lados, no podemos negar la existencia del liberalismo, pero surge entonces esta figura como máxima representación de lo que implica ser argentino, que somos contestatarios, que si queremos formar algo, lo hacemos, que nos unimos y lo hacemos, que intentamos dar todo en ello, eh, y que justamente emana la, la intención constante de que seamos escuchados. Maradona logra eso porque había sido muy bueno futbolísticamente y además le suma eh, su, su rebeldía en sus declaraciones, en su forma de enfrentar al fútbol, en sus formas de vida. Algunas cuestiones obviamente están por fuera de lo legal, lamentablemente. Esas cuestiones, digamos, no, por lo menos yo, luego de intentar entender el fenómeno, obviamente no las comparto, eh, y, y me alejo de ellas y tomo lo bueno, la parte buena, pero también comprendo que el argentino es lo bueno y lo malo, y no es solo el argentino, somos todos lo mismo, digamos, nuestra construcción no es únicamente lo bueno que somos de nosotros, ni tampoco es únicamente lo malo que somos de nosotros, es la combinación de esas dos instancias. Y en ese sentido, eh, nada, implica saber quizás diferenciar, ¿no? Pero bueno, yo, como dije, únicamente me quiero referir a estas cuestiones ideológicas de, de pensamiento y de quizás de análisis de esta cuestión. Luego las cuestiones referentes a la vida de Maradona, a la vida privada de Maradona, eh, no les compete mi análisis. En algunas, o la mayoría de ellas, diría hasta que no estoy cercano, no considero que hayan estado bien, pero yo no soy quien para juzgar la vida de nadie. Eh, pero bueno, quería dejar asentado esta declaración de principios sobre lo que entiendo que es eh, la identidad maradoniana, que va más allá de englobarla en una sola persona, en este caso Diego, sino que también implica pensar
la real identidad argentina, en su máxima expresión. Eh, por eso, como dije, se lo torna como una figura de Dios, porque es el hombre de los hombres, es el hombre que más representa, que más poder tiene, incluso para hablar, ¿no? Para expresarse y expresar lo que en ese momento se sentía. ¿Qué es lo que me choca de hacer este video podcast? Que justamente, digamos, como dije, yo soy estoy alejado de esa generación, ¿no? No viví el fenómeno Maradona, pero como mencioné, se pasa de generación en generación. En mi casa de chico tenía CDs con los goles de Maradona, una locura. Eh, pero a lo que voy es justamente a eso, a que, digamos, se fue pasando de generación en generación esta cuestión. Y siempre me gustó como jugador, digamos, las cuestiones que hacía en la cancha siempre me habían sido relevantes. Me chocaba esa instancia privada, pero hace muy poco tiempo realmente empecé luego de mi paso por la facultad y de analizar estas cuestiones históricas que estuve mencionando y demás, digamos, comienzo a comprender el fenómeno, porque no lo podía comprender. E incluso haciendo este análisis sigue siendo imposible comprender el fenómeno. Es muy difícil. Pero bueno, es acercarse un poco al menos, y eso es bastante. Eh, pero lo relevante es justamente eso, que eh, lo logro hacer ese análisis para comenzar a comprender, nada más que para eso. No pretendo, como digo siempre, no pretendo ser dueño de la verdad, no existe la verdad, no existe la objetividad, pero bueno, es el espacio al que llego a partir del análisis que realizo. Y para resumirlo e ir terminando, justamente, ¿no? Considero que para poder entender el fenómeno de Maradona hay que remontarse a la historia, porque esto eh, tiene que ver con la identidad y la expresión de, eh, del pueblo argentino, de la parte popular, vamos a decir, ¿sí? ¿Sí? De los espacios populares de la Argentina, que comenzaban con los inmigrantes en 1880 y comienza y luego tiene todo su desarrollo hasta los días en los que damos presentes. Para despedirme, me gustaría dejar una pequeña carta a Maradona, que será leída posterior a estas últimas palabras. Así que espero hayan disfrutado este espacio y nos veremos en la próxima. Adiós. No he sido contemporáneo a tus logros futbolísticos, pero resulta imposible escaparme al fenómeno de deidad que conforma tu figura. Tus intenciones se alojaban en triunfar en lo tuyo, pero tu esqueleto se hizo aire y fluyó en el espíritu de nuestro país. Estudié comunicación y los pensadores latinoamericanos han buscado expresarse y representar las voces de todos aquellos que habitan tal suelo. Sin embargo, ninguno de ellos logró hacerlo de la manera en que vos lo hiciste. La tierra fue parte de tu piel en cada una de tus jugadas y la sangre el principal conducto de tu voz. Invitaste al mundo en la real certeza de los sueños rotos de toda una población. Hiciste ciertos los tiempos del silencio y los rompiste con una caricia al arco. Entendiste el motor de tus presentes y lograste identificar cada una de las pautas que coincidían con tu destino, nuestro destino, porque fuiste el hombre de los hombres en la tierra del sufrimiento.
no solo por haber vivido las mismas experiencias, sino que también por haber despedazado el lenguaje para transformarlo en el folclore. Habrás tenido acciones cuestionables y son la razón que nos diste para que entendamos que eras humano al final del día. Yo busqué entender por qué te querían tanto todos aquellos que estuvieron lejanos a mí e incluso a vos, aunque te acompañaron en la distancia. Y llegué a la conclusión que fuiste el evento histórico cúspide de mis abuelos, de mis padres, que encontraron en vos la voz que les habían quitado. Feliz cumple, Diego.